primera Santa Cena en este año 2021, el año en el que pues por boca de nuestro apóstol, pero sobre todo del corazón de Dios y escrito en la palabra, un año en el que se nos decreta un tiempo de recuperación. Y qué precioso de veras meditar en todas aquellas cosas que tal vez aún nosotros en una forma, perdónenme la expresión que voy a usar, tal vez en una forma descuidada, ¿verdad? Hasta tal vez ya ni la habíamos considerado o bien ni siquiera nos habíamos recordado de muchas cosas que es necesario. Y por supuesto a lo largo de este año platicaremos e iremos abordando temáticas que en el favor del Espíritu Santo y las Escrituras pues podamos enriquecer esa palabra santa. Hoy pues nos vamos a concentrar en poder una vez más ministrar lo que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Sobre todo trayendo a memoria el sacrificio hecho de nuestro Señor y en el cual nos introdujo a nosotros a participar en esa gracia y en ese favor. Yo le voy a suplicar que me ayude y que juntos en una palabra de oración podamos decirle al Señor esta mañana: Señor, yo quiero oírte y quiero verte. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, de veras no tenemos cómo pagar tanta forma en la que tú, Señor, te muestras a nosotros. Hay gratitud en nuestros corazones, pero también siempre, Señor, tendremos la necesidad de implorarte y suplicarte que hagas descender una unción de tu Espíritu Santo de revelación, para que tu palabra, Señor, pueda sustentarnos y llegar, como está escrito, como esa espada de doble filo, Señor, que llega hasta la profundidad donde el espíritu y el alma, Señor, convergen. En el nombre de Jesús, Señor, que hoy lo que tú has preparado en medio de tan grande comunión contigo a través de tu cuerpo y tu sangre, que por la fe participamos del pan y del vino, Señor, hoy ocurran milagros en este lugar, ocurran milagros en nuestras vidas, ocurran milagros, Señor, allá donde cada uno de mis hermanos pueda estar y aún en el Espíritu estar unido con nosotros, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús te damos la bienvenida, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Denle una ofrenda de palmas con todo su corazón. Quisiera platicar con usted un tema que he titulado Los beneficios de estar unidos a Él. Es grande de veras los beneficios cuando nosotros entendemos que estamos unidos a Él. Yo le puse Él en la configuración de poder analizar quién es Él. Y cuando me refiero a Él es precisamente a Dios, pero en su tripartita forma en la que Él se manifiesta a nosotros: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y tal vez considerando algunos pensamientos de beneficios de los que estuvieron unidos en la dispensación del Antiguo Testamento a todo lo que el Padre desarrolló, hermano, fueron grandes los beneficios que el pueblo de Israel vivió. Y el mayor de ellos, bueno, tal vez no tanto en el mayor, pero en una escala de ponderación, la libertad. Uno de los beneficios que Dios Padre le otorgó al pueblo de Israel fue su libertad. Aunque por supuesto el mayor beneficio, primeramente unidos a Él, es haber sido reconocidos de parte de Dios como el pueblo y la nación
que Él escogió en la tierra. Segundo, repito, otro beneficio que yo veo que el pueblo de Israel vivió al estar con Él. Recordemos que Dios Padre se manifestó en una forma sobre su pueblo. Dios Hijo se manifestó en una forma con su pueblo. Y ahora Dios Espíritu Santo se manifiesta entre su pueblo, es decir, dentro de nosotros. Entonces, hay muchos beneficios, hermano, que podríamos platicar de veras cada uno de ellos y razones tan hermosas y tan importantes. Pero tal vez me concentro en pensar en que el mayor beneficio, como ejemplo de la operación del Padre hacia nosotros, como la operación del Espíritu Santo en este tiempo, es lo que le tocó vivir a Enoc. La Biblia dice, y Enoc caminó con él y fue arrebatado. Entonces, una de las razones de las que nosotros podemos considerar y poner nuestra mirada y nuestra visión espiritual en el año 2021, hermano, es considerar que Cristo viene pronto y que la oportunidad para nosotros está dada a través de la promesa que Jesucristo dijo: volveré. Y Él mismo dijo que en el lugar que Él esté, Él quiere que nosotros también estemos. Entonces, uno de los beneficios que yo puedo enumerar con ese nivel de importancia para nosotros, el estar con Él, unidos a Él, hermano, es que si estamos unidos a Él, en el momento que Él dé la orden que sea el arrebatamiento, nosotros seguramente participaremos con Él. Entonces hay muchas de veras, muchas bendiciones. Repito, solo le acabo de mencionar algunas del Padre, beneficios de estar unidos al Hijo. Podríamos poner ejemplos tan connotables como lo que vivieron y experimentaron sus discípulos. El haber tenido la oportunidad de haber visto, oído al Hijo de Dios. Por eso cuando vemos el testimonio que los discípulos dan al respecto de nuestro Señor, dice: lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos palpado, es lo que ahora nosotros les anunciamos. Entonces, el beneficio de estar unidos al Hijo va a traer consigo, hermano, cuántas cosas maravillosas. Si yo le preguntara a usted, ¿qué beneficio ha adquirido usted al estar unido a Cristo? Yo le aseguro que usted me mencionaría muchos, pero yo voy a mencionar tal vez el más significativo para mí: el que al estar unido con Cristo, el Hijo, mi nombre aparezca en el libro de la vida. Y ¿sabe qué? El suyo también. Así es que el estar unidos al Hijo, hermano, hay promesas tan grandes para nosotros que, repito, tendríamos y es necesario platicar. De mi parte, le pido, regálele una ofrenda de palmas a ese Dios maravilloso, por cuanto tu nombre esté inscrito en el libro de la vida. Y ahora le quisiera comentar también, por supuesto, unido a Él, ahora los beneficios de estar unidos por su Espíritu. Ahorita sería interesante entonces traer a nuestro corazón qué beneficios nosotros podríamos hacer mención el estar unidos por medio de su Espíritu Santo. Yo le voy a mencionar uno solamente. Repito, tal vez no es el punto central. El punto central hoy es que platiquemos y ministremos la mesa del Señor. Pero imagínense cuántos beneficios nosotros, hermano, adquirimos
por estar unidos a Él. Y uno de los beneficios más extraordinarios que el pueblo de Dios tiene ahora por medio del Espíritu es que dice la Biblia: ¿quién ha conocido más los pensamientos de Dios sino aquel que salió de Él? Entonces, yo no sé si para usted es un beneficio el poder llegar a conocer los pensamientos de Dios, pero para mí, hermano, ese es un regalo que de veras no puedo entender. Pero cuando en algún momento de mi vida en el mundo espiritual y guiado por el Espíritu, hermano, el poder tener uno el sentir del Espíritu que Dios te está hablando. Y cuando Dios habla es porque de su corazón y de su mente ha salido algo maravilloso. Y yo creo con todo mi corazón que uno de los grandes beneficios de estar unidos al Espíritu Santo es que podemos llegar a conocer cuáles son los pensamientos de Dios, cuáles son las intenciones de Dios. Hermano, si la Biblia dice que nuestros planes no son sus planes, que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, entonces por lo menos a mí me interesa verdaderamente llegar a conocer cada día más cuáles son los planes de Dios. Y no solo sus planes, sino llegar a conocer cuáles son sus pensamientos. Y cuando yo estoy unido a su espíritu, hermano, y cuando tú estás unido a su espíritu, te van a venir esas bendiciones. Entonces, el hablar de los beneficios, hermano, de estar unidos a Él, repito, en la dispensación Padre, en la dispensación Hijo y en la dispensación Espíritu Santo, hermano, es de veras un regalo que nosotros tenemos hoy en día. Pero quiero llevarlo a una bendición, a un beneficio tan grande que está escrito en San Juan capítulo 6 y versículo 56. Yo se lo quiero leer en la versión Palabra de Dios para Todos. La Biblia dice, y lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: el que come mi cuerpo y bebe mi sangre vive en mí, y yo vivo en él. Aleluya. Mire, por eso me bendijo tanto el leer este versículo en esta versión, porque oiga, qué extraordinaria forma en que esta versión lo menciona. Y dice: el que come mi cuerpo y bebe mi sangre vive en mí y yo vivo en él. Entonces, uno de los beneficios, el estar unidos a Él, hermano, cuando participamos de la mesa del Señor, es decir, comemos del pan y bebemos de la copa, participamos de su cuerpo y participamos de su sangre. Pero eso, según la Biblia y según esta traducción, hermano, nos certifica de poder decir que Él vive en nosotros y nosotros vivimos con Él. Para mí eso es maravilloso. Para mí eso es remarcable en nuestro mundo espiritual, el poder decir que uno de los beneficios de estar unidos a Él, hermano, es que Él vive con nosotros y nosotros vivimos con Él. Entonces eso para el pueblo de Dios, hermano, es necesario que podamos llegar a comprenderlo, disfrutarlo y poder en verdad decir: yo vivo en Cristo y Cristo vive en mí. Cristo vive en mí y yo vivo en Cristo. Una unidad, hermano, extraordinaria. Por eso me atreví a ponerle los beneficios de estar unidos a Él, tomando en consideración que hoy, cuando participemos de los elementos, hermano, nos vamos a unir con Él. Y entonces eso nos va a dar a nosotros la libertad, la facultad, el derecho y el beneficio, repito, de que se cumpla en nosotros San Juan capítulo 6 y versículo 56: el que come mi cuerpo y bebe mi sangre vive en mí y yo vivo en él. Aleluya, qué bendición, qué regalo, de veras qué regalo. Ahora,
Pero ese regalo no se queda solamente ahí. Yo sé que usted ha leído ese pasaje hermoso que está en la palabra en el libro de Apocalipsis, que dice: yo llamo y toco a la puerta, y el que abre, dice, yo entraré y comeré con él. Otras versiones dice: y cenaré con él, es decir, contigo. Pero de algo que yo quiero, por favor, que nosotros tomemos así en esa amplitud y ese gran regalo cuando nosotros participamos de la mesa del Señor, es que el Hijo no viene solo, sino el Hijo viene acompañado. Y mire qué regalo, de veras. Yo me imagino cómo se sintió el corazón de Juan, de Jacob y de Pedro cuando estuvieron en el monte de la transfiguración y vieron aquellos seres angélicos con aquel resplendor. Y a tal manera que usted ha leído cómo nuestro Señor Jesucristo fue acompañado por esos dos seres. Y de pronto Pedro, en la perspectiva natural pero espiritual, vio que Cristo no estaba solo, estaba acompañado. Y entonces cuando nosotros, hermano, vamos a participar de la mesa del Señor, sepa que Él no viene solo, Él viene acompañado. Y alguno podría decir: sí, Él viene acompañado de millares de ángeles. Y amén, amén. Él, por supuesto, esos ángeles le dan la honra y la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice la Biblia que cantan sin cesar: santo, santo, santo es el Señor. Y amén. Pero yo quiero, por favor, llamar su atención que uno de los beneficios de estar unidos a Él es que podemos participar, hermano, no solo del Hijo, por supuesto, en una esencia central es con Él, pero Él no viene solo. Y entonces quiero leerte Primera de San Juan, capítulo 5 y versículo 7. Mire lo que dice la Biblia: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y estos tres, dice la Biblia, son uno. Por eso, hermano, una de las mayores bendiciones de estar unidos a Él es poder usted, en la certeza de lo que la palabra dice, hermano, es que al estar unido con Él y participar con Él, usted está participando de esas tres dimensiones del Dios que amamos y alabamos: el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros participamos de la mesa del Señor, no solamente estamos participando del cuerpo y la sangre de Cristo, sino juntamente participamos de esa gloriosa Trinidad en la cual, hermano, por supuesto, nos embisten y hacen cosas maravillosas. Y la misma Biblia, oiga lo que dice en el libro de San Juan, capítulo 10 y versículo 30: yo y el Padre uno somos. Mire, por eso a veces es necesario hacer un alto y en verdad poder platicar, meditar, profundizar al respecto de la bendición que es participar de la mesa del Señor. Es importante llegar nosotros en memoria de Cristo Jesús, reconocer el beneficio que nos puede ser a nosotros, hermano, en nuestro mundo y en nuestra vida espiritual. Qué cosas nos benefician
cada vez que venimos a participar de la mesa del Señor. Y hemos platicado muchos beneficios, mayormente cuando se trata de hablar acerca del cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Qué beneficios tenemos nosotros, hermano? Son cosas extraordinarias. Pero hoy, en el nombre de Jesús, mi deseo es que nosotros podamos comprender que en esa Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, unos son. Y entonces cuando San Juan capítulo 10 y versículo 30 dice: yo y el Padre uno somos, hermano, entonces cuando participamos de la mesa del Señor, por favor, ampliemos ahora la consideración que si nosotros al comer el cuerpo y la sangre nos hacemos uno con Cristo, y si Cristo es uno con el Padre, entonces también participamos nosotros comunión con el Padre. Y no solo con el Padre, porque la Biblia dice que dan testimonio el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero uno son. Entonces también participamos en una comunión con el Hijo. Entonces, uno de los grandes beneficios, y es donde hoy quiero centrarme a platicar, para que así también ministremos los elementos, hermano, es esa unidad que hay. El plan de la unidad no nace como una estrategia en la tierra. El plan de la unidad no nace como un sentir o una ideología humana para poder decir que juntos todo lo podemos. Y claro, hermano, eso es bíblico. La misma Biblia dice en el libro de Eclesiastés: es mejor dos que uno. Vemos, hermano, en la Biblia muchos ejemplos como el pueblo de Israel, hermano, cuando se unían y unían sus fuerzas, hermano, Dios permitía que ellos desarrollaran grandes victorias. Pero eso no es un plan terrenal. Por eso es importante nosotros llegar a conocer verdaderamente qué cosas son las que Dios ha preparado en los cielos para poderlo hacer descender y establecer en la tierra como una manifestación de lo que hay en los cielos. Y una manifestación de lo que hay en los cielos, hermano, es la unidad. Por eso cuando alguien se quiso revelar en los cielos, hermano, lo apartaron. Usted sabe que la Biblia menciona cómo Dios creó a ese querubín hermoso, al cual llamó Luzbel, el cual fue atraído por la iniquidad y se levantó en rebelión, hermano, queriendo tomar lugar en el lugar que le corresponde a Dios. Y la Biblia menciona acerca de esta potestad angélica, y fue desechada de aquella región. ¿Por qué causa? Porque no se acopló a la unidad que Dios ha establecido. Dios quiere que su pueblo permanezca en unidad. Dios ama la unidad. Y ¿sabe qué? Que Dios te bendiga por estar unido a nosotros esta mañana, buscando la unidad que viene de parte de Dios. Entonces, el plan que Dios quiere que nosotros, su pueblo, desarrollemos en el año 2020, hermano, es que podamos entender de qué se trata la unidad. Pero ahora ya no solamente en la etapa terrenal que nos corresponde a nosotros también interesarnos en qué cosas debemos de estar unidos, sino que entender, hermano, que Dios desde los cielos nos hace manifiesto a esa unidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, uno son. Uno son. Por eso es lamentable de veras cómo el cuerpo místico que es la iglesia, hermano, sufra una fractura tan grande que ahora no hay mayor unidad, cuando que el mayor diseño y el mejor ejemplo de la unidad la tenemos en los cielos a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Uno son. Uno. Por eso me bendice el ejemplo de la Biblia cuando nos habla el apóstol Pablo acerca del gran misterio de la iglesia y Jesucristo, porque lo compara con un matrimonio.
Y la Biblia dice acerca del matrimonio: lo que Dios une, nadie lo separa. Nadie, nadie. Por eso, hermano, en el nombre de Jesús es importante llegar a comprender. No es el tema, pero es importante hacer esta mención. Hay enemigos de la unidad. Hay enemigos de la unidad. Los que estamos casados podremos entender que en el matrimonio hay enemigos de esa unidad. Pero también le digo, los que tenemos esa condición de iglesia con Jesucristo, por cuanto estamos unidos a Él, también hay enemigos de esa unidad. Entonces, uno de los beneficios de estar unidos a Él es que la unidad se integra en nosotros, así como Él es uno con el Padre y con el Espíritu Santo. Él también nos prepara para que en nosotros exista esa unidad. Y ahorita le quiero seguir leyendo, por favor, porque es importante que nosotros hoy, que vamos a participar de la mesa del Señor, podamos llegar a tener esa profundidad. En San Juan capítulo 17, lo voy a invitar, de veras, léalo detenidamente en su casa. San Juan capítulo 17, que esa sea su lectura del día o de la semana, no importa, pero me interesa que la considere usted para poder entender que en ese capítulo nuestro Señor Jesucristo elevó una rogativa al Padre a través de una oración, donde su punto central era la unidad. Pero Cristo, conociendo la necesidad para su pueblo, hermano, ahí en San Juan capítulo 7, por eso le digo, yo solo me voy a concentrar en ciertos versículos, pero le pido en el nombre de Jesús que lo lea en su casa y que pueda usted meditar de veras esa rogativa de la cual Cristo hizo a favor de sus discípulos, pero no solo a favor de sus discípulos, sino expandió esa palabra porque Él sabía que muchos llegarían a creer en Él a través de su palabra. Y en eso estamos incluidos nosotros, tú y yo. En San Juan capítulo 17 y versículo 20 dice: mas no ruego solamente por estos, hablando de sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Cuántos creen en Jesucristo? Yo creo en Jesucristo y creo también lo que la Biblia nos enseña referente a lo escrito por los apóstoles del Cordero. Entonces aquí Cristo Jesús se anticipa y deja un mensaje para nosotros y dice el versículo 21: para que todos sean uno. Oiga la rogativa del Hijo. Mas no ruego solamente por estos, hablando de sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra del Señor. Somos nosotros. Y ahora dice en el versículo 21: para que todos sean uno. ¿Cuántos deberíamos de ser? Muchos, pero formando un solo cuerpo. Muchos miembros, pero formando una sola iglesia. Muchos, pero formando la unidad que representa a Jesucristo. Mire el deseo que había en el corazón de Él, porque Él entendió, hermano, el misterio de la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que potencializándose los tres, hermano, han hecho cosas preciosas y de gran bendición. Entonces Dios quiere que su pueblo entienda que así como ellos son uno, nosotros también participemos de la unidad. Y sigo leyendo: para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Por eso la Santa Cena, hermano, tiene que ser entendida de diferentes ángulos y de diferentes perspectivas, pero una de ellas es esta. Hoy, cuando participemos de la Santa Cena, nos hacemos uno con Él.
Y entonces, por el poder que hay en ellos en la unidad, también nos unen a nosotros. Y usted lo sabe. Y usted lo sabe. Dice la Biblia, podrán caminar dos juntos sin antes ponerse de acuerdo. Hay diferentes ángulos, el que sí y el que no. Ok, pero en nuestra comunión diaria, en casa, en familia, a veces hay diferencias. ¿Es válido? Sí, claro que es válido. Hermano, si la obra que Dios hizo en usted, dándole tan grande nivel de inteligencia, dándole tan grande nivel de opinión, dándole tan grande nivel de carácter, y a todos nos hizo diferentes, van a haber diferencias. En la iglesia pueden haber diferencias, claro, pueden haber diferencias, pero óigame, esas diferencias no deben de ser raíz ni fuente para una separación y mucho menos una división. Entonces Dios, entendiendo eso, oiga, Él quiere hacer una operación en nosotros de integración permanente, un pueblo unido. Pero no un pueblo unido jamás será vencido, ¿verdad? Sino un pueblo unido para que en esa unidad nosotros podamos, oiga, estar con Él unidos. Y entonces el estar unidos a Él, hermano, nos vengan todos esos grandes beneficios. Ya le dije, el mayor de ellos en una concentración de tiempo y por lo que está pronto a ocurrir, ay hermano, es que del año 2021 no te despegues de caminar con Él, unido a Él, por favor, porque Cristo viene pronto. Y si Enoc fue llevado, hermano, en esa dispensación de cuerpo, no sufrió muerte, a los cielos, hermano, le aseguro que esa misma experiencia nos espera a nosotros. ¿Cómo? Caminando con Él, unidos a Él. Amén. ¿Cuántos se apuntan a este año 2021 a no separarse? Decirle: Señor, de tu diestra me aferro, Señor, y que tú no me sueltes y yo no te voy a soltar. Amén. Este año, hermano, nos va a tocar como la de Jacob. No te suelto, no te suelto. Aquí iré, no te suelto, Señor, si no me bendices. No te suelto, Señor, si no me bendices. No te suelto, Señor, si no me bendices. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Pero fíjese que esa unidad, mire, le termino de leer San Juan 17:21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces mire, pues, el mundo se da cuenta quién está con Él, es decir, con Dios, en esa dispensación, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos se dan cuenta, de veras, el mundo se da cuenta, hermano, si tú estás con Él o tú no estás con Él. Las potestades se dan cuenta que si tú estás con Él o tú no estás con Él. Uno de los beneficios, hermano, en lo espiritual de los que están con Él, unidos a Él, hermano, es que las potestades de las regiones celestes te reconocen. Y se lo demuestro con la Biblia. Le dice aquella potestad hablando: a Jesús conozco y de Pablo he oído. ¡Ja! Hermano, oiga, una potestad angélica hablando y manifestándose, potestades de las tinieblas. A Jesús conozco y de Pablo he oído. Entonces, ellos saben quién está con Él. Ellos saben quién está unido a Él, hermano. Mire, yo viví una experiencia, y lo digo para la gloria de Dios. Hace años, recuerdo que bien lindo esos días en una comunión bien preciosa con el Señor, pero por mi trabajo
tuve que viajar un tiempo a Chiquimula y anduve ahí en muchas montañas de Chiquimula. Y en una de ellas yo parqué mi carro y me recuerdo que solo me bajé y hermano, y empiezo a oír un grito, pero de aquello que de veras se me erizó la piel. Y los pelitos, porque no se podían ir corriendo, no se fueron. Se pararon, hermano. Solo oí, y hermano, de veras, pero parqué mi carro y empieza una persona y luego dos a dar gritos, pero gritos demoníacos. Y las personas que iban conmigo se asustaron. Y repito, yo en algún momento sentí una sensación bien horrenda, pero de pronto sentí yo el respaldo del Espíritu. Y yo solo le dije a ellos, los que andaban conmigo: tranquilos, no le pongan atención. Se inquietaron, les dije yo nada más. Ellos no entendían, los que iban conmigo, porque íbamos en trabajo. Y de pronto se fueron. Y luego yo también me fui. Pero yo, de veras, créanmelo, en el Espíritu yo decía, yo tenía ganas de ir y meterme y decir: en el nombre de Jesús se van. Pero yo entendí. Primero, yo no estaba en una región ni en una facultad para poder llegar en aquel momento. Pero entendí y yo dije: Padre, gracias, porque estos se inquietaron al pasar por ese lugar. Y en verdad era una. Y luego, ya estando trabajando en aquel lugar, yo pregunté qué había pasado y que si resultó que era una familia que en su historia ellos venían de costumbre y costumbre de dar a sus hijos en matrimonio entre ellos. Y entonces lo que ahí había era un incesto y una potestad demoníaca, de tal manera que aquellas personas en verdad tenían problemas físicos, defectos. Y yo dije: Padre, gracias que no me fui a meter de chute ahí, dije yo, a mover el hormiguero. Pero a lo que yo te quiero llevar es lo siguiente: las potestades saben cuando tú estás en la comunión con Él. Y aunque tú no tengas que irte a meter a esos lugares, ellas te reconocen. Y no digamos cuando en verdad de parte de Dios quiere que tú vayas con un propósito a una situación específica. Hay beneficios enormes, hermano, de estar unidos a Él. Repito, las potestades lo conocen y lo saben y lo identifican cuando tú estás en esa comunión con Él. Pero te quiero seguir leyendo, por favor, porque voy en el versículo 21. Y mire, me quiero concentrar ahorita en el versículo 22. San Juan 17:22, mire lo que dice: la gloria que me distes, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Entonces, cuando nosotros, hermano, nos hacemos uno con Él, viene un beneficio tan grande, que está escrito en esta porción de la palabra: la gloria que me distes, yo les he dado. Y esa palabra gloria es la palabra llamada eusousia, es decir, la traducción en hebreo es la palabra eusousia. Entonces es una facultad, hermano, de la autoridad de Dios que es conferida para propósitos extraordinarios. Entonces, cuando nosotros, hermano, nos unimos, es más, tenemos unidad con Él, entonces viene como beneficio la gloria de Dios. ¿Habrá alguien acá que quisiera la gloria de Dios en esa dispensación? Eusousia. Ay, hermano, yo en el nombre de Jesús, cuando leía esto, decía: Padre Santo, qué bendición que hoy empezamos nuestro ciclo en el Cronos del año 2021. Pero hermano, en el nombre de Jesús te quiero bendecir diciéndote: hoy, cuando participes de la Santa Cena, la gloria de Dios te va a acompañar donde tú vayas, a tu trabajo, a tu casa, con tu familia, donde tú, el Señor te permita estar. Lleva en tu mente: yo soy uno con Él, Él es uno conmigo, el Padre es uno con Él, el Padre es uno conmigo, el Espíritu es uno con Él, el Espíritu es uno conmigo. Entonces, la gloria que me distes, yo les he dado. Aleluya. Entonces, hermano, eso tenemos que entenderlo.
uno de los grandes beneficios que nosotros vamos a experimentar por estar unidos a Él, precisamente en un evento como es la Santa Cena, es eso, es que vamos a participar de su gloria. ¿En qué manera? Ahorita le quiero dar unos versículos, y no quiere decir que solamente lo que yo le voy a leer es lo único en donde nosotros podíamos experimentar el vivir una manifestación de la gloria de Dios. San Juan capítulo 1 y versículo 14. Dice la Biblia: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, cuando yo veo San Juan capítulo 1 y versículo 14, una de las manifestaciones de la gloria de Dios, hermano, radica en la gracia y en la verdad. Te bendigo diciéndote que te van a acompañar la gracia y la verdad de Dios por medio de Jesucristo. Aleluya, hermano. Mire, qué beneficios el poder entender, hermano, cuando nosotros nos hacemos uno con Él. Entonces, de la gracia que Él fue embestido y de la manera con la que Él expuso la verdad, siendo Él mismo la verdad. Así dice la Biblia: soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, iglesia, este año es un año donde nosotros, sin la gracia de Dios, estamos desfavorecidos. Pero para la gloria de Dios, y esa gloria manifiesta en nuestra vida, la gracia del Señor te acompañe todos los días de tu vida, donde tú andes y lo que tú hagas, que te acompañe, pero también la verdad. Dice, hablando la verdad, se marchita el engaño. ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás. ¿Quién es la verdad? Cristo Jesús. ¿Cómo vamos a aplacar toda obra de engaño y de mentira? A través de Cristo Jesús. En los últimos tiempos se levantarán falsos. Ay, hermano. Ahorita viene el tiempo en el que nosotros, mire, hermano, nos tenemos que consagrar delante de Dios y estar atento a las Escrituras, y sobre todo orándole al Espíritu Santo que nos dé revelación, hermano, porque ahorita viene el tiempo en que luz y luz se van a manifestar. Oiga, luz y luz. ¿Cómo identifica usted la diferencia entre una luz y otra luz? Difícil. Y ese es el tiempo que Dios quiere que nosotros vayamos. ¿Y sabe cómo lo vamos a lograr? Solo por la bendita gracia de Dios y guiados por la verdad. Guiados por la verdad. El pueblo de Dios, hermano, tiene que caminar este periodo de tiempo que nos toca por delante, apegado a la verdad. Apegado a la verdad. No apegado a mentiras, no apegado a engaños, no apegado a fábulas, no apegado a propósitos humanos, no apegado a filosofías humanistas de ninguna manera. Apegados a la verdad. Cristo es la verdad, su palabra es verdad. Aleluya. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Oiga, uno de los beneficios de estar en unidad con Él, unidos a Él, es experimentar su gloria. ¿Cómo se va a manifestar su gloria en su pueblo? Por gracia y por la verdad. Qué bendición. Le quiero seguir bendiciendo ahorita. Hermano Jonathan, si puede subir ya con los hermanos de alabanza. Yo tengo muchos versículos, pero me interesa ministrar la Santa Cena. Mire, Colosenses 1:11 dice: fortalecidos con todo poder, según la potencia de su gloria. Oiga, según la potencia de su gloria. Dios quiere fortalecerte. ¿Y cómo Dios te va a fortalecer hoy? Por medio de la comunión con Él, del cuerpo y su sangre. ¿Por qué? Porque dice la Biblia: fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria. Hermano, entonces cuando nosotros
somos embestidos de su gloria, somos fortalecidos. Pero mire lo que termina diciendo: para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. Ay, hermano, mire, yo quisiera decirle: hermano, usted es hijo de Dios y nada le va a acontecer malo este año. No sé qué planes tiene Dios para nosotros, pero si por alguna razón nos tocaría pasar un momento difícil, te tengo una buena noticia: Dios estará contigo y la gloria de Él te va a dar fuerza para que puedas perseverar y puedas ser paciente. Pueblo de Dios, yo te bendigo en el nombre de Jesús y creo que ese es uno de los grandes beneficios de estar unidos a Él. Vamos a experimentar su gloria a través de la gracia y la verdad, pero ¿sabe qué? También Él nos va a fortalecer para que seamos perseverantes y pacientes. Aleluya, hermano, de veras. Ese es el Dios grande al cual Él quiere que seamos uno con Él. Esa fue la rogativa de San Juan capítulo 17. Yo ruego, hablando Él al Padre, para que así como tú y yo somos uno, ellos también sean uno con nosotros. Aleluya, hermano. De veras, qué bendición. Mire, le leo otra porción. San Juan capítulo 2 y versículo 11 dice: este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Por eso la Biblia dice: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Iglesia, es necesario que en este año usted y yo compartamos un nivel de fe en unidad. ¿En qué creemos? ¿En quién creemos? ¿Y por qué creemos? Mire, la Biblia dice que por el oír la palabra de Dios viene la fe. Pero en este milagro que le estoy expresando en San Juan capítulo 2, habla de aquel momento cuando nuestro Señor Jesucristo convirtió y transformó el agua en vino. Por el oír la palabra de Dios viene la fe. Este año, oiga, vamos a ver su gloria por cuanto tú creas más en la palabra revelada. Cristo va a usar el ministerio magistral de una manera extraordinaria, hermano, para que esa palabra se convierta en vino, y nosotros que estemos expuestos ante esa palabra magistral, hermano, vamos entonces, oiga, a tener un nivel de oportunidad, porque por cuanto más creamos, más oportunidad vamos a tener de experimentar la gloria de Dios. Yo te invito a que te pongas sobre tus pies. Y quiero bendecirte con otro versículo más. Hermanos servidores, tomen ustedes el privilegio y preparan los elementos ahí, por favor. Mire, Hebreos 1:3 dice la palabra del Señor: Él es el resplandor de su gloria, beneficios de estar unidos a Él. Oiga, Hebreos 1:3 dice la Biblia: Él es el resplandor de su gloria. La gloria que me diste, le dice el Hijo, yo quiero dárselas a ellos. Y uno de los grandes beneficios de estar unido a Él es que nos unimos a esa gloria. Y oiga lo que dice la Biblia: Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Por eso cuando participamos de la Santa Cena, la gloria de Dios nos embiste y participamos de su naturaleza, la naturaleza divina. Mire, es importante que comprendamos esto. ¿Y por qué razón el apóstol Pablo expresa en 1 de Corintios 11:23 y dice que cada uno nos pongamos a cuenta antes de participar?
¿Sabe por qué? Porque nuestra naturaleza de pecado no se une a la naturaleza de santidad. Pero Él no nos juzga, al contrario, para esto es esto, para que esa naturaleza de pecado desaparezca y por ser uno con Él, su naturaleza santa sea en nosotros, sea en ti. Yo te pido y te invito que te tomes un momento, cerrando tus ojitos, los presentes como también aquellos que estén en casita. Pueden pasar, hermanos, vénganse aquí al frente. Yo oro por los elementos, pero usted mantenga sus ojitos cerrados, porque tal vez hayan cosas en las que es necesario que tú las pongas delante de Dios, y tú mismo reconociendo que si vas a unirte a Él, aquellas cosas malas no pueden ir contigo más. Padre, yo oro por ese vino y por ese pan, elementos que son naturales y terrenales, pero que en el momento de comerlos por la fe sean transformados y haya ese milagro en nosotros, tu gloria en nosotros. Bendícelos, Señor, en el nombre de Jesús. Pueden pasar. Cantemos al Señor, por favor, para que en esa manera cada uno vaya considerando que hoy estás expuesto a esos beneficios de estar unidos a Él, a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo. Por su sangre limpio soy, la victoria Él nos dio. Las cadenas fueron rotas, Cristo todo lo venció. Ha ganado la batalla, Cristo
Gracias, Señor. resucitar. Son muchos los beneficios de estar unidos a Él. Yo quiero que tomes tu porción de pan, creyendo que el que come de su cuerpo, Cristo vive en ti y tú vives en Él. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, y en memoria de aquel momento tan glorioso que fue su muerte, pero también su resurrección, presento esta porción de pan, creyendo que tu palabra dice que es tu cuerpo. Nos hacemos uno contigo, Señor, y que toda unidad que hay en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo sea sobre nosotros. Participa del pan. Y bajo esa rogativa tuya, Señor, para que todos seamos uno, como tú eres uno con el Padre y con el Espíritu Santo. Señor, que esta copa, la cual representa el nuevo pacto que fue hecho con tu sangre, Señor, traiga contigo la manifestación de tu gloria en nuestras vidas. Oro y te pido que bendigas, Señor, esta copa y seas tú en nosotros, tu gloria en nosotros. Participa de la copa. Y que seas lleno de la gracia y la verdad del Señor, que te fortalezca con todo su poder y que sea levantado en perseverancia y paciencia. Que tu amor por la palabra este año sea aún mayor en el nombre de Jesús, y que el resplandor de su gloria y toda expresión de su naturaleza te acompañen. En el nombre de Jesús te bendigo y ruego al Espíritu Santo que selle esta palabra y esta administración. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Canten.